Reporte de último minuto. Harfuch asegura 75,000 litros de hidrocarburo ilícito y 11 millones de pesos. Reporte de último minuto. Harf concretó el aseguramiento de 75,000 L de hidrocarburo ilícito y 11 millones de pesos en metálico, nexos directos con un actor político que vuelve a sacudir la estabilidad nacional. El caso Alito Moreno no constituye un rumor ni una simple filtración. Es una intervención federal con apoyo de las Fuerzas Armadas, peritos y un peligro inminente de deflagración. Capital acumulado como reserva secreta de la impunidad en tierras campechanas, que hoy despierta entre el hedor a combustible crudo y prácticas de corrupción sistémica, la atmósfera se sentía metálica, densa, en un complejo oculto cuya dirección se mantuvo reservada por protocolos de inteligencia. Unidades federales irrumpieron conscientes de que cualquier chispa accidental representaba un riesgo mortal. Gasolina sin refinar, componentes químicos volátiles y 70 y 5,000 despojados al patrimonio público, a la salud y a la infraestructura. Mientras la población padece precios de combustible al alza, 11 millones de pesos en papel moneda descansaban ahí, recursos ajenos al escrutinio del SAT y con el sello del huachicol. Esta operación no fue producto del azar. Existió una labor de inteligencia previa, un punto de extracción ilegal detectado con antelación por unidades militares y un rastreo discreto que derivó en este impacto. Remolques, unidades de transporte y sistemas de bombeo permanecían dispuestos para continuar con el saqueo. Sin embargo, lo que activó la alerta en todo el territorio no fue solo el volumen del combustible, sino la denominación que figuraba en los expedientes oficiales EMC Marine Systems SADB, una entidad con fachada de legalidad. Al inspeccionar minuciosamente dicha organización, lo que aparentaba cumplimiento normativo, expuso una realidad alarmante. El apoderado legal es Emidio Gabriel Moreno, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. En ese punto, la trama escaló de dimensión, pues ya no se trataba de un robo de ductos ordinario, sino de tramas familiares, consorcios fantasma y flujos financieros con 11 millones de pesos en efectivo circulando mientras la nación padece carencias. Un remolque fue interceptado mientras era custodiado como si portara valores preciosos. Un vehículo Chevrolet que escoltaba el cargamento con 2 individuos a bordo. Ninguno pudo ofrecer una explicación lógica. El conductor tampoco pudo hacerlo. Nadie fue capaz de acreditar que el hidrocarburo no era fruto del robo debido a que efectivamente lo era. Mientras los peritos examinaban despachos, papelería y estados contables, la escala del despojo comenzó a revelarse como una herida profunda imposible de sanar. Fue el momento en que Harfuch asumió el mando absoluto de la investigación, sin retórica innecesaria ni vacilaciones, emitió una directriz tajante que resonó en las esferas federales. Aquí no cuentan los colores ni las filiaciones. Aquí existe un agravio al Estado y la red entera será desarticulada. Pero este era solo el preámbulo, pues si ese día confiscaron 75,000 L, la duda era inevitable. ¿Cuántos millones más habrían sustraído durante años de total impunidad? Los hechos no ocurrieron en la franja fronteriza ni en instalaciones clandestinas en la sierra. Sucedía en Campeche, en una región del sureste aparentemente en calma, tierra de vegetación densa, mareas bajas y crudo profundo. No obstante, ese día el oxígeno era distinto, irritaba las vías respiratorias, despedía olor a nafta virgen, a solventes capaces de destruir mecanismos mecánicos y controles fiscales. Lo que simulaba ser un centro industrial era en realidad un nodo de huachicol encubierto. Los datos geográficos precisos se mantuvieron bajo sigilo, incluso ante la prensa regional. Lo irrefutable era que el sitio contaba con capacidad para desplazar decenas de miles de litros diariamente, 2 sistemas de trasvase, 6 unidades pesadas, un depósito de gran capacidad y un transporte articulado trabajaban sin descanso, todo operaba con exactitud, todo operaba al margen de la ley, un ente invisible que llevaba ciclos consumiendo recursos sin detonar sospechas. Mientras el personal experto en residuos peligrosos inspeccionaba válvulas y ductos,
surgió un detalle inusual. Se halló un exceso de registros y un orden administrativo impropio de una actividad clandestina, documentación reciente, rúbricas vigentes, certificaciones electrónicas y un título que se repetía en cada convenio y comprobante, EMC Metering Systems SABCB. El hallazgo ya no sugería un incidente fortuito, sino una logística diseñada con meticulosidad. El comandante a cargo detuvo la inspección y ordenó una verificación inmediata en los archivos tributarios. Allí brotó el nexo que nadie preveía ratificar de forma tan inmediata. El responsable legal de la firma era Emilio Gabriel Moreno, hermano de Alejandro Alito Moreno, líder nacional del priismo y legislador. En ese instante, la carpeta dejó de ser un asunto logístico para tornarse en una crisis política de envergadura nacional. Pero el relato no concluía en ese punto. Alito Moreno ya sorteaba litigios en el Palacio Legislativo y existían gestiones activas para remover su inmunidad procesal. La Fiscalía local lo señalaba. Por supuesto, malversación de fondos, desvío de capitales y tráfico de influencias. El hidrocarburo sustraído no representaba un evento aislado, estaba vinculado a un tejido político amparado por décadas. En el exterior del inmueble el clima se tornó tenso. Los reporteros buscaban información mientras una aeronave de reconocimiento patrullaba el área. Se percibía un malestar generalizado. Esto ya no representaba una incautación ordinaria, era un detonante político. Un oficial militar, al observar los tanques de carga, comentó con gravedad: «Es combustible del pueblo. Nos despojan con cinismo y protección legal». Al interior de la propiedad, la inquietud crecía y cada evidencia confirmaba que el descubrimiento sacudiría los pilares del poder. Dentro de la instalación, el rastro más revelador no fue un arma de fuego ni el cargamento, sino un pequeño cuaderno oscuro. Allí figuraban identidades, cantidades y destinos meticulosamente registrados. Una de esas trayectorias señalaba un destino inequívoco: despachos en la capital del país. Mientras la prensa comenzaba a agruparse, una voz en la fiscalía sugirió que esto ya trascendía el robo de combustible. Se trataba de huachicol institucional y las consecuencias harían tambalear a muchas figuras. La instrucción se emitió poco después del operativo rastrear y confiscar la logística del combustible. El cargamento no se desplazaba de forma autónoma, contaba con protección, un puerto de llegada definido, y alguien pretendía ocultarlo antes de que el incidente cobrara relevancia mediática. Ocurrió en una ruta federal en las inmediaciones de la capital de Campeche. Una unidad con distintivos ocultos circulaba con lentitud, pero no iba sin escolta. Detrás, un Chevrolet de color gris ejecutaba movimientos erráticos que evidenciaban ansiedad. Los elementos de campo estaban en alerta y bloquearon el paso. 3 unidades, 2 escoltas motorizadas y vigilancia aérea bastaron para quebrar la calma del trayecto. Las alertas sonoras se activaron y el operario de la unidad intentó una maniobra de escape fallida. Del Chevrolet bajaron un hombre y una mujer pretendiendo serenidad, aunque la transpiración los delataba. Nadie fue capaz de justificar la fuente del recurso ni el destino previsto. Las interrogantes quedaron sin respuesta: origen del cargamento vacío de información, responsables del traslado, documentos inexistentes. La escena se tornó inverosímil. Momentos antes se habían retenido 11 M000 en efectivo y ahora nadie lograba validar una carga completa de hidrocarburo ilegal. Los 3 individuos fueron procesados en el lugar, tanto el chofer como el personal de seguridad. En la cabina se localizó un equipo de comunicación global y paquetes de dinero de alta denominación. Existía un elemento aún más revelador dentro del remolque: un permiso de tránsito con firma digital de EMC Metering Systems SADCB. Durante los interrogatorios, los testimonios entraron en conflicto. Afirmaban ser contrataciones recientes, ignorar los hechos y limitarse a ejecutar órdenes superiores. Sin embargo, sus dispositivos móviles revelaban una cronología distinta. En las plataformas de mensajería se leían instrucciones directas: hoy se realiza el movimiento, ya está despejado,
Ratifica la transferencia y lo libero. Uno de ellos encendió las señales de alerta. La comunicación clave rezaba: mi hermano ya pactó en niveles superiores, no hay riesgo, solo eviten demoras. Los especialistas contables captaron flujos en tiempo real, transferencias cruzadas desde activos corporativos, montos relacionados con transacciones previas del círculo de Alito. En ese momento el mando congregó a su personal y fue directo. Estaban interviniendo a los intocables y la investigación acababa de alcanzar una jerarquía mucho más compleja. Horas después, el peritaje de las comunicaciones activó una segunda fase operativa todavía más crítica. El efectivo ya no constituía la mayor preocupación. Lo verdaderamente alarmante era la estructura subyacente. Mientras unidades clandestinas recorrían las rutas sin restricciones y los millones en billetes se acumulaban como apuestas de azar. En otro sector de la entidad, el ciudadano promedio seguía laborando bajo el sol, ignorando la maquinaria que lo despojaba diariamente. Don Rogelio, de 63 años, ejerce como mecánico en un barrio de Campeche. Cada jornada limpia componentes con combustible usado porque su presupuesto no cubre el costo del nuevo. En ocasiones lo diluye para maximizarlo. No lo relata con la estructura de robo en Campeche. No solo desplazaba diésel, desplazaba brechas sociales. A distancia de allí, en despachos con confort térmico, las finanzas de EMC Meeting Systems seguían reportando beneficios, giros bancarios y activos, mientras la mayoría apenas lograba el sustento diario. Cientos de millones de pesos fluían sin obstáculos. Operaciones interconectadas, bienes inmuebles en zonas exclusivas de la capital y hasta un piso en Houston figuraban en los archivos. En contraste, el hijo de don Rogelio ingería sus alimentos en el aseo de su trabajo para no perder tiempo de su turno. Esas disparidades son las que fracturan a la nación y prueban que este desfalco no era un hecho aislado, sino un componente de un engranaje hecho para favorecer a una élite, mientras millones acatan normas que otros desprecian. En el curso de la inspección, un especialista en finanzas detectó un comportamiento sospechoso en los informes de la compañía. Declaraban flujos millonarios, pero carecían de plantilla laboral. Durante el periodo 2015 hasta 2019 efectuaron pagos de salarios, no acreditaron personal ni obligaciones patronales, solamente cifras, cuentas y extracciones. EMC no funcionaba como una industria legítima. Era una mampara ideal, un conducto de papel para sustraer fondos estatales sin dejar rastro tangible. El sujeto al frente de dicho esquema era Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, profesional de la química, inversor energético y hermano del senador Alejandro Alito Moreno. En la superficie, una trayectoria impecable. En los archivos, 6 fincas en la Ciudad de México y una propiedad en el condado de Harris, Houston. Los periodos de adquisición coincidían con hitos en la trayectoria política de su pariente. Demasiadas casualidades para seguir considerando la suerte. Aquí nadie actúa de forma aislada, declaró Harch al constatar el vínculo patrimonial. Pero tampoco nadie goza de inmunidad frente al Estado. Lo que prosiguió dejó de ser una sospecha para tornarse en evidencia. Los depósitos de origen ilícito ya tenían beneficiarios identificados. ¿Quiénes percibieron los millones del huachicol? La verdad comenzó a emerger cuando la unidad de inteligencia financiera inició el ensamble de las piezas y la mecánica resultó tan obvia que era penosa. Cuando la UIF cotejó cuentas, recibos y trayectorias, surgió el mismo método reiteradamente. Entidades que aparecían de la nada, flujos de efectivo y depósitos atomizados para evadir alertas. Cada giro terminaba convergiendo en el mismo núcleo como un caudal contaminado que retorna siempre a su origen. En los dictámenes de inteligencia se enfatizaba una idea. No se trata de un hurto simple, es una organización. Y había identidades que señalaban directamente a la capital. Con cada verificación de datos, el tejido se volvía más nítido. No se trataba de incidentes fortuitos ni descuidos contables. Era una plataforma aceitada para desplazar hidrocarburo robado y capital sucio, sin detonar sospechas inmediatas. Registros, diálogos y trayectos eran coincidentes. Todo conducía a las mismas identidades y a la misma protección desde el poder. Para los peritos no quedaba margen de duda. El huachicol
funcionaba con respaldo, complicidad y autoridad desde las cúpulas. El expediente se robustecía y con él la coacción externa. Cada folio sumaba tensión política y cada comunicación ratificaba que habían afectado intereses de gran peso. En Campeche el clima se enrareció. Los mandos federales blindaron los accesos y resguardaron la información. Evitaban cualquier fuga de datos o negligencia. La consigna interna era atajante: rastrear el flujo monetario hasta las últimas consecuencias, sin importar jerarquías, pues la sociedad ya ha pagado con creces décadas de impunidad. Conforme avanzaba la indagatoria, la percepción social comenzó a transformarse. Ya no se mencionaba solamente el combustible sustraído, sino una cultura de saqueo institucionalizada por años. Funcionarios, firmas de cartón y amparo político constituían una maquinaria infalible. Cada nueva evidencia sustentaba la teoría de que el huachicol no era un error del sistema, sino un mercado negro que desangraba al erario mientras el marco legal era ignorado. En los análisis confidenciales se preveía que el efecto apenas comenzaba. Cada confiscación revelaba nuevos itinerarios, identidades adicionales y más balances que auditar. Lo que arrancó como una inspección por robo de hidrocarburo derivó en un caso de alta prioridad con ramificaciones en la política, las finanzas y el entorno familiar. Para el personal operativo, el desafío ya no consistía solo en la retención, sino en evidenciar cómo el despojo de combustible mutó en un negocio blindado por años. La directriz consistió en registrar cada movimiento con rigor forense. No era suficiente con retener pipas o capital. Era imperativo demostrar el ciclo completo del crimen desde el punto de extracción hasta el depósito final. Los analistas reconstruían flujos, cronogramas y certificados electrónicos mientras la presión aumentaba. Eran conscientes de que cualquier falla sería aprovechada para invalidar el proceso y salvaguardar a quienes operaron por décadas con absoluta libertad. Con el progreso de la carpeta judicial también surgieron los silencios elocuentes, llamadas que quedaban sin respuesta, servidores públicos eludiendo reuniones y nombres antes blindados comenzaron a figurar en las minutas internas. La indagatoria ya no podía detenerse sin dejar rastro de complicidad. Cada pliego lacrado confirmaba una realidad cruda. El huachicol no prosperó únicamente por fallas menores, sino por un blindaje institucional permanente. En Campeche las consecuencias se percibieron más allá de la acción policial. Los políticos optaron por el sigilo, el sector empresarial se desvinculó y las antiguas alianzas se fracturaron súbitamente. Nadie deseaba ser relacionado con el expediente. En las oficinas centrales se repetía una misma advertencia: esto representa apenas el inicio del conflicto. Lo confiscado ya es alarmante, pero lo que resta por desentrañar podría derrumbar estructuras de poder y arrastrar a más implicados de primer orden. El foco nacional ya estaba sobre el incidente. Los analistas sugerían que no se trataba solo de una incautación histórica, sino de un quiebre peligroso para quienes emplearon la función pública como protección. Cada dato novedoso consolidaba la imagen de una red que operó en la opacidad durante años. La señal era inequívoca. Si este tejido se desintegraba, otros esquemas similares empezarían a colapsar en distintos rincones de la República. Al interior de los departamentos de inteligencia, la carpeta ya era de alta peligrosidad, no solo por los volúmenes recuperados, sino por los nombres que aparecían con una frecuencia inusual. Cada contraste de información ratificaba que el despojo de recursos no era producto de la improvisación, sino una gestión continua, amparada y dotada de recursos con exactitud. Para muchos, este caso establecía un hito en el combate contra el huachicol de cuello blanco. Voces vinculadas a la investigación indican que las próximas acciones se centrarán en auditorías financieras y nuevas diligencias. La urgencia radica en inmovilizar capitales, asegurar propiedades y bloquear los mecanismos legales empleados para el lavado de activos. El expediente ya vincula trayectos, cronologías y firmas electrónicas. Si la estructura cae íntegramente, el golpe no será meramente financiero, será un impacto político
y de gran valor simbólico. Debido a esto, el sigilo es absoluto y el resguardo de las evidencias se vigila con rigor. En los corredores gubernamentales se discute sobre un expediente que no admite soluciones parciales. Cada hallazgo expande el conflicto y cada identidad arrastra vínculos adicionales. El suceso de Campeche evidenció que el combustible robado no solo circula por tuberías, también transita por despachos, balances bancarios y compromisos políticos. Para quienes investigan, interrumpir la labor ahora significaría conceder espacio para que la organización se recomponga en la sombra. Mientras la carpeta continuaba nutriéndose, el principio rector seguía inalterable: no divulgar, no pactar y no ceder. Cada avance debía ser defendible ante los juzgados y la sociedad civil. El caso ya había rebasado un límite crítico al afectar intereses de cúpulas políticas y financieras. En Campeche se demostró que el robo de combustible no es solo un asunto técnico, es un agravio que vincula jerarquías, recursos y omisiones estatales. Para el alto mando responsable, el mensaje fue drástico. Esta investigación debía alcanzar su etapa final sin excepciones. No tenían peso los linajes ni los cargos actuales. Cada evidencia recaudada fortalecía el relato de un despojo sistemático que sobrevivió por años bajo el ala del poder. Campeche se tornó en emblema de una situación mayor, una prueba de cómo la ilegalidad puede infiltrarse en la institucionalidad y funcionar sin trabas mientras la nación absorbe el perjuicio. El eco del operativo ya superaba los límites locales. En los paneles de debate se hablaba de una investigación modelo que podría trasladarse a otras entidades. La duda central dejó de ser el volumen de lo robado y se centró en quiénes fueron los facilitadores. Con cada paso, el expediente ratificaba que el huachicol institucionalizado no surge de la nada, se edifica con negligencias, privilegios y una cadena de encubrimientos que hoy comienza a desmoronarse, con el caso ya en esferas centrales. El paso subsecuente resultaba inevitable: determinar responsabilidades por omisión deliberada, complicidad y blindaje gubernamental. No bastaba con detener a los operarios, era crucial entender quién avaló que la organización se expandiera sin resistencia. Cada firma faltante, cada inspección evadida y cada alarma desactivada eran parte de la misma trama. El robo de hidrocarburos no florece en el vacío, requiere del silencio de los mandos superiores para persistir. En Campeche, la ausencia de declaraciones comenzó a ser más notoria que el ruido del operativo. Nadie quería emitir comentarios, pero todos comprendían la escala del asunto. Lo que inició como un operativo rutinario ya señalaba a jerarquías superiores. Cada negligencia asentada en actas reforzaba la idea medular. El robo de combustible persistió porque existió amparo, anuencia implícita y una red de beneficios que normalizó el desfalco, mientras el marco legal era ignorado deliberadamente. A escala nacional, el asunto comenzó a citarse como el ejemplo de lo que sucede cuando la corrupción se vuelve estructural. No representó una falla aislada ni un error de sistema. Fue una secuencia de omisiones que permitió que el robo creciera con fachada de legitimidad. Para el equipo de investigación, este caso no buscaba únicamente sentencias. Buscaba exponer cómo el ejercicio del poder puede mutar en blindaje para el saqueo público. En los círculos de expertos, la deducción era compleja. Este expediente no podía concluir con capturas de bajo nivel. Los montos, las identidades y los itinerarios sugerían un andamiaje mucho más amplio. El robo de hidrocarburos dejó de ser visto como un crimen común y se redefinió como un esquema de macrocorrupción financiera. Campeche exhibió cómo el delito puede operar a la vista de todos, camuflado como industria y protegido por las esferas de influencia. Con cada dato revelado, la versión oficial de los implicados se hacía más insostenible. El proceso ya no descansaba en testimonios, sino en flujos bancarios, documentos y nexos verificables. Para el Estado, declinar en la investigación implicaría admitir años de falsedades. Campeche se erigió como un punto de inflexión, una advertencia de que cuando el poder se orienta al desfalco, el impacto lacera a la colectividad. El asedio político empezó a manifestarse en diversos frentes.
Mensajes indirectos, deslindes, apresurados y mutismos calculados marcaron el periodo posterior. Sin embargo, la carpeta judicial progresaba sin interrupciones. Cada prueba incorporada eliminaba vías de escape. Para el equipo legal, el reto principal era blindar el proceso, pues sabían que confrontar al poder conlleva resistir presiones jurídicas, mediáticas y políticas de forma simultánea. En las fiscalías especializadas, el asunto ya se estudiaba como un precedente de orden nacional, no solo por lo incautado, sino por el vínculo probado entre firmas fantasmas y actores políticos. Cada folio ratificaba que el huachicol de alto nivel posee códigos propios ajenos a la legalidad. Para el personal investigador, este expediente probaba que el rastreo financiero siempre termina exponiendo realidades que incomodan a las élites. Con el avance de las pesquisas fue evidente que el impacto no era solo jurídico, sino simbólico. Por ocasión primera, una estructura de este tipo quedaba al desnudo con nombres propios, registros y trayectorias contables íntegras. Ya no existía margen para el desmentido o la minimización. Campeche fue el espejo de una crisis donde el saqueo prosperó al amparo de la protección política, las empresas de fachada y el silencio de años. Bajo este panorama, las jerarquías judiciales asumieron que el desenlace debía ser contundente. No era suficiente con exhibir la red, era vital desmantelar su capacidad de regeneración. Auditorías integrales, bloqueo de activos y monitoreo de propiedades se pusieron en marcha. El fin era claro: asfixiar el flujo de capital sucio y dejar constancia de cómo este sistema se alimentó durante años de la complicidad y las omisiones. El incidente de Campeche concluyó como una señal para todo el país. No se trató meramente de litros de combustible o de millones en moneda, sino de poner en evidencia cómo se instrumentalizó el poder para el saqueo nacional. La indagatoria probó que el robo institucionalizado no es espontáneo, requiere de silencio, amparo y codicia. Hoy la trama ha sido revelada y la incógnita ya no es qué ocurrió, sino quiénes más deberán comparecer ante la justicia